El granero de subastas en Waco, Texas, vibraba con ruido y tensión. El polvo flotaba en los rayos de sol que se colaban entre las rendijas abiertas del techo. El aire era espeso, cargado con el olor a heno, sudor y madera vieja. Los vaqueros se apoyaban en las barandas, murmurando juicios, observando con ojos fríos a los caballos que entraban al ruedo. Era un lugar donde los linajes valían dinero, y los músculos importaban más que los recuerdos. Y allí, en un corral lateral, casi olvidada, estaba una yegua de mirada cansada llamada Belle. Henry Hank Delany sostenía su cuerda con manos curtidas por los años. Su camisa de franela se le pegaba a la espalda empapada de sudor. Y el borde de su sombrero estaba desgastado por el sol y por el duelo. Belle había sido la favorita de su esposa, ya fallecida. Después de su muerte, Hank dejó de criar caballos y permitió que el rancho se sumiera en el silencio. Vender a Belle era la última línea que juró nunca cruzar. Pero la vida no pide permiso cuando viene por lo poco que queda. El subastador apenas elevó la voz al anunciarla. La siguiente es Belle. 12 años. Embarazo no confirmado. Rancho Delany. La multitud casi no levantó la mirada. Algunos murmuraron con desprecio. Parece medio muerta ya, bufó alguien. Aún así, Hank la condujo hasta el centro del ruedo. Los pasos de Belle eran pesados. Sus costillas se marcaban débilmente bajo el pelaje. No era el orgullo lo que lo había llevado allí. Era la necesidad. Entonces ocurrió. Belle se quedó inmóvil a mitad del paso. Su cuerpo comenzó a temblar. Y un sonido profundo, forzado, escapó de su garganta. Lentamente, empezó a bajar hacia el suelo de tierra del ruedo. El ambiente cambió. Las risas se apagaron, reemplazadas por murmullos inciertos. El corazón de Hank dio un salto. Cayó de rodillas a su lado y apoyó la mano sobre su vientre. El movimiento era inconfundible. Belle estaba entrando en labor. «Está pariendo», gritó alguien desde las gradas. Aquí mismo, en la subasta. El subastador quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par. Hank sostuvo la cabeza de Belle, susurrándole como lo hacía cuando era una potranca. «Eso es, chica, tranquila, despacio». La gente comenzó a acercarse, empujando para ver mejor. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros simplemente miraban en silencio. En medio del caos de un lugar construido para negocios y ganancias, algo crudo y sagrado estaba ocurriendo sobre la tierra. Un nacimiento. Una segunda oportunidad. Y aún así, nadie, ni siquiera Hank, estaba preparado para lo que ese potrillo estaba a punto de revelar. Sobre el pasado, la familia, y un secreto que había dormido durante demasiado tiempo. El granero nunca había estado tan silencioso. Mientras Belle yacía en el centro del ruedo, respirando con dificultad y empapada de sudor. Todas las miradas estaban fijas en ella. Hank seguía arrodillado a su lado, con las manos temblorosas acariciándole el cuello. Los flancos de la yegua ondulaban con cada esfuerzo. Su cuerpo luchando contra oleadas de dolor. Hank había ayudado a nacer potrillos antes. Muchos. Pero esto era diferente. Esto no era solo un parto. Se sentía como un ajuste de cuentas. La doctora Lillian Lily Corbin entró por la puerta lateral, con su maletín veterinario colgado al hombro. No dijo una sola palabra a la multitud cuando se arrodilló junto a Belle sobre la tierra. ¿Hace cuánto empezó con las contracciones?, preguntó, con voz baja y firme. No hace mucho, respondió Hank, secándose la frente. Empezó aquí mismo. Lily asintió, ya colocándose los guantes. Conocía a Belle desde que tenía 2 años. Verla así, expuesta, vulnerable y aún luchando, le golpeó más fuerte de lo que esperaba. Mientras Lily trabajaba, el subastador bajó de su plataforma, pidiendo a la gente que diera espacio. Poco a poco retrocedieron, pero nadie apartó la mirada. El sheriff del pueblo cruzó los brazos y se apoyó en un poste cerca de la entrada. Este pueblo no ve algo así desde hace años, murmuró. Para algunos, era solo un accidente. Pero para otros, todo aquello se sentía como el destino desplegándose en tiempo real. Belle hizo un último y desgarrador esfuerzo. Luego, silencio. Un potrillo húmedo y tembloroso resbaló sobre la paja. Lily lo sostuvo con cuidado y comenzó a limpiar sus vías respiratorias. Hank contuvo la respiración. El potrillo dio una patada. Luego otra. Y finalmente, soltó un relincho agudo y entrecortado. Sin darse cuenta, la multitud estalló en un aplauso suave, contenido. Hank soltó una risa ahogada y se secó una lágrima de la mejilla.
Lo hiciste, chica. Lo hiciste muy bien, susurró. Pero cuando el potrillo fue levantado apenas unos centímetros, Lily se quedó inmóvil. Frunció el ceño mientras examinaba primero sus patas. Y luego, sus marcas. Hank, dijo sin apartar la mirada del recién nacido. Este potrillo, tiene la estrella de Lani. La expresión de Hank cambió por completo. La estrella era una marca de nacimiento única. Una forma blanca casi perfecta en la frente. Heredada de una línea de sangre valiosa, que Hank creía extinguida desde hacía años. Eso no es posible, murmuró. Pero lo era. Y en algún lugar, al fondo de la multitud, Bentencrow ya se estaba dando la vuelta para marcharse. El rostro pálido, la mandíbula tensa. Él sabía exactamente lo que esa marca significaba. Y había hecho todo lo que estuvo en sus manos para enterrarla. Mucho después de que la gente se fuera. Y el polvo se asentara. Hank estaba sentado sobre un fardo de paja. Justo fuera del ruedo de la subasta. Con el sombrero descansando entre sus manos. Belle reposaba cerca, con los ojos entrecerrados. Y su potrillo recién nacido acurrucado contra ella. El silencio del granero vacío. Le dio espacio al ruido dentro de la cabeza de Hank. Esa marca en forma de estrella. No era solo rara. Era imposible. Esa línea de sangre había sido cerrada hacía años. Y no solo por el paso del tiempo, sino por una decisión. Lily se sentó a su lado, las botas cubiertas de polvo, los brazos cruzados. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Preguntó con suavidad. Hank soltó una risa seca. Sí, solo que no quiero decirlo en voz alta. Durante un momento, ninguno habló. Luego Hank añadió. El último caballo nacido con esa estrella pertenecía a Royce Langford. Ese semental desapareció. El mismo año en que murió mi esposa. Lily giró la cabeza de golpe. ¿Estás diciendo qué? Hank negó lentamente. No sé qué estoy diciendo. Pero enterré esa línea de sangre junto con ella. Me aseguré de eso. Esa misma noche, de regreso en el rancho de Lani. Hank descargó a Belle y a su potrillo en el viejo establo de partos. Cubierto de polvo por el desuso. Pero aún firme. Tom Mirey Garrison, el joven peón que había ayudado a Hank durante los últimos meses, observaba con los ojos muy abiertos. ¿Ese es el potrillo del que todos hablan? Preguntó, asomándose por la cerca. Hank asintió. Es especial. Sin duda. Un nombre como el suyo merece nacer de la tierra. Hizo una pausa. Creo que lo llamaré Chance. Pero esa noche el sueño no llegó con facilidad. Mientras el viento aullaba alrededor de la vieja casa del rancho, Hank permanecía sentado junto a la ventana, con una botella de whisky, y un recuerdo que se negaba a soltarlo. Royce Langford. Ese nombre no se pronunciaba bajo su techo desde hacía más de una década. Una vez fueron cercanos, casi como hermanos. Pero algo ocurrió. Algo oscuro. Y ahora, con el regreso de esa marca, sentía que el pasado estaba arañando para volver. A la mañana siguiente, cuando el amanecer pintó el cielo con tonos suaves de naranja y rosa, una SUV negra levantó una nube de polvo en el largo camino de grava, que conducía al rancho de Lani. Hank salió al porche, su mano rozando instintivamente el rifle junto a la puerta. El vehículo se detuvo. La puerta del conductor se abrió lentamente, y de ella bajó Cassidy Delany, su hija. Después de 7 años sin una sola palabra. Música. Se veía más delgada, más dura de alguna manera. Pero esos ojos eran inconfundibles. Hola, papá, dijo en voz baja. Me enteré de lo de Belle. Hank parpadeó, sin saber si correr hacia ella, o cerrar la puerta. Porque con Cassidy venían las preguntas. Y Hank no estaba seguro de estar listo para las respuestas. Cassidy se quedó al pie de las escaleras del porche, con los brazos cruzados, y una expresión cautelosa en el rostro. Hank la observó durante un largo instante. Antes de avanzar, la madera vieja crujiendo bajo sus botas. 7 años, dijo, con la voz cargada. Ni una carta, ni una llamada. Cassidy asintió despacio. Lo sé. No estaba lista. Su tono no era defensivo. Solo cansado. Pero cuando supe lo de Belle, no pude mantenerme lejos. Hank estudió su rostro, buscando a la hija que una vez conoció. Pero el tiempo los había cambiado a ambos. Dentro de la cocina, el silencio entre ellos era casi más fuerte que las palabras. El café burbujeaba en la cafetera, y el reloj marcaba cada segundo con una claridad dolorosa.
Cassidy miró a su alrededor. Nada había cambiado desde que se fue. Los mismos muebles. Las mismas fotos en la pared. Una en particular atrapó su atención. Su madre, sosteniendo a Belle cuando aún era una potranca. «¿Lo conservaste todo?», murmuró Cassidy. Hank no levantó la mirada. «Algunas cosas pesan demasiado para tirarlas». Tras una larga pausa, ella preguntó. «¿Es cierto lo del potrillo? ¿Que tiene la estrella de Lani?». Hank asintió una sola vez. «Clara como el día. La misma marca que tenían los caballos de tu abuelo». Cassidy se inclinó. Cassidy se recostó en la silla, los labios apretados con fuerza. Esa línea se suponía que estaba cerrada. «La terminaste después de que murió mamá». La mandíbula de Hank se tensó. «Eso fue lo que creí. Pero ahora». La frase quedó inconclusa. El peso de lo que no se dijo flotó entre ellos. Cassidy se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Belle y al potrillo en el pastizal. «¿Crees que esto esté conectado con Royce Langford?», preguntó sin girarse. Los ojos de Hank se entrecerraron. «No creo nada. Pero sé que ese semental desapareció el mismo mes que murió tu madre». Cassidy se volvió lentamente. «Nunca me contaste lo que realmente pasó ese año». Hank apartó la mirada. «No era una carga que debieras llevar». Afuera, una camioneta avanzó por el camino, levantando una estela de polvo que brillaba bajo el sol de la mañana. Hank se acercó a la puerta mosquitera, entrecerrando los ojos para ver al conductor. Era Royce Langford. Más viejo, pero inconfundible. Entraba como si aún perteneciera a ese lugar. Cassidy se colocó junto a su padre, bajando la voz. «¿Sabías que venía?». Hank negó lentamente. El aire se volvió espeso, cargado de temor. «No, pero si está aquí ahora. Esto ya no se trata solo de caballos». Y cuando Royce bajó del vehículo y cruzó la mirada con Hank a través del patio, una cosa quedó clara. Lo que habían enterrado entre ellos. Por fin estaba saliendo a la superficie. Royce Langford no había pisado tierras de Lani en casi 15 años. Y hasta el viento pareció cambiar cuando abrió la puerta de la camioneta. Sus botas golpearon la grava con un peso que hizo que el pasado se desplomara de golpe. El tiempo no había sido amable con él. Surcos profundos cruzaban su rostro. Y el cabello gris se aferraba a los bordes de una figura que alguna vez fue orgullosa. Pero sus ojos, esos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores, y llenos de algo que Hank no quería nombrar. Cassidy retrocedió instintivamente, sintiendo la tensión chisporrotear entre los dos hombres. Hank no se movió del porche. Solo lo miró fijamente. La mandíbula apretada. Los brazos cruzados. «¿Qué demonios haces aquí, Roy?». Roy se acomodó el cinturón y avanzó despacio hacia los escalones. «Escuché lo del potrillo. Pensé que quizá esta vez podríamos hablar como hombres adultos». Hank soltó una risa seca. «Perdiste ese derecho el día que desapareciste con el caballo de mi esposa». El aliento de Cassidy se detuvo. Miró a su padre, los ojos abiertos de par en par. «¿El caballo de mamá?». Royce arqueó una ceja. «Nunca se lo dijiste». El rostro de Hank se encendió. Pero guardó silencio. Cassidy se interpuso entre ellos. «Alguien me va a decir ahora mismo qué está pasando». Royce exhaló lentamente. «El semental de tu madre, Justice. Era uno de los últimos de la línea original de Lani. Cuando ella murió, hubo desacuerdo sobre qué hacer con él. Ese caballo no era tuyo para llevártelo», espetó Hank. «Ella me lo dejó a mí». Se detuvo. Los puños se le cerraron a los costados. Royce no retrocedió. «Hice lo que creí correcto». «Estabas destruido, Hank. Bebiendo hasta tocar fondo. No pensé que ese semental sobreviviera a tu dolor». Cassidy miraba de uno a otro, con la voz apenas audible. «¿Entonces, lo robaste?». Royce no respondió directamente. «Vivió el resto de sus días en mis tierras. Tranquilo. Seguro. Pero algo no cuadraba. Y Hank lo sabía. Justice desapareció 3 semanas después del funeral de Marlene. Y tú te fuiste del pueblo poco después. Te habías ido antes de que yo siquiera notara que la maldita puerta estaba abierta». El silencio de Royce dijo más que cualquier palabra. La culpa estaba allí, clara en su rostro. Cassidy se volvió hacia su padre, el corazón golpeándole el pecho. «Chance, ¿es hijo de Justice?». Hank tragó saliva. «No puede ser. No hay forma». Royce sostuvo la mirada de Hank sin parpadear. «A menos que Justice haya cubierto a Belle antes de que me lo llevara. Y tú nunca lo supieras. Y con eso,
La verdad que Hank había enterrado más profundo que cualquier tumba. Empezó a arañar para volver a la vida. El silencio que siguió fue más pesado que una tormenta. Cassidy miró a ambos hombres. La respiración corta. El corazón desbocado. Su padre permanecía rígido, como congelado en el tiempo. Chance, el potrillo. Era más que un nacimiento. Era la llave de un capítulo, que Hank había intentado borrar. ¿Mamá lo sabía?, preguntó finalmente Cassidy, con la voz temblorosa. ¿Sabía que seguías criando a Justice? Royce negó con la cabeza. Nunca lo supo. Nunca debió pasar. Lo mantuve al límite de mi propiedad. Lejos de todo. El rostro de Hank ardía de rabia e incredulidad. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo estuvo vivo? ¿Que me dejaste creer que estaba muerto? ¿Que la línea había terminado? Royce. Royce dio un paso más cerca, su voz ahora más baja. En ese entonces no estabas en condiciones de cuidarlo. Apenas podías cuidarte a ti mismo. Los puños de Hank se cerraron. Sus ojos ardían. Esa no era tu decisión. No se roba el legado de un hombre y se le llama misericordia. Cassidy sintió que el estómago se le retorcía. Todo lo que creía saber sobre sus padres, el rancho, incluso Bell, estaba enredado en medias verdades. Se volvió hacia Hank. ¿Por qué nunca me hablaste de esto? ¿De Justice? ¿De mamá? La voz de Hank se quebró. Porque no quería que cargaras con mis errores. Perdí a tu madre. Luego te perdí a ti. No podía perder nada más. Cassidy apartó la mirada. La mandíbula tensa. Las emociones hirviendo bajo la superficie. Afuera, el viento se intensificó, silbando entre las vigas del granero. Bell dejó escapar un relincho bajo desde su establo. Y Chance se sostuvo con dificultad a su lado. El mundo a su alrededor había cambiado. Y, de algún modo, ese pequeño potrillo se había convertido en el centro de todo. Símbolo de traición, de supervivencia, y quizá, sin saberlo, de sanación. Cassidy caminó hasta la cerca y observó al potrillo. Era tan pequeño, tan ajeno a la tormenta que rodeaba su nacimiento. Royce la observaba desde el porche. El rostro imposible de leer. No vine aquí a empezar una guerra, le dijo a Hank. Solo pensé que merecía saber la verdad. Hank no lo miró. Deberías haber venido antes. Pero ahora que estás aquí, no creas que esto se acabó. Royce asintió lentamente. Luego se dio la vuelta y regresó a su camioneta, levantando polvo a cada paso. Música. Y mientras se alejaba, Cassidy susurró para sí misma, sin apartar los ojos de Chance. Ese pequeño caballo va a cambiarlo todo. La mañana siguiente llegó envuelta en una neblina silenciosa. De esas que quedan después de una tormenta, cuando el cielo no logra decidir. Entre la calma, o más problemas. Cassidy estaba sola junto a la cerca del establo de partos, con el café enfriándose entre sus manos. Bell hociqueaba la paja con tranquilidad, su cuerpo aún recuperándose. Pero Chance estaba más erguido ahora. Sus patas temblaban, pero su espíritu no. Había algo en la forma en que miraba al mundo, sin miedo, como si hubiera nacido sabiendo exactamente dónde pertenecía. Cassidy no podía dejar de mirar la estrella blanca en su frente. No era solo una marca. Era una señal. Una señal de que todo lo que ella creía terminado seguía vivo. Y de que el pasado estaba lejos de haber acabado. Naciste con una historia ya escrita, ¿verdad? Susurró. Y ahora todos intentamos entender qué significa. Extendió la mano y tocó suavemente su cabeza. El potrillo no se apartó. Se inclinó hacia su caricia. Dentro de la casa, Hank estaba sentado a la mesa de la cocina, pasando las páginas de un viejo álbum de fotos. Cada pocas hojas. Un recuerdo le quitaba el aliento. Marlene. Bell, joven y fuerte. Cassidy de niña, cepillando a Justice en el granero. Tanto había cambiado, y tanto había quedado sin decir. El regreso de Royce. La verdad sobre Justice. Algo se había abierto. Y cuando la verdad se libera, nunca vuelve a encerrarse. Más tarde esa tarde, mientras Cassidy ayudaba a Lily a limpiar el establo de Bell, una camioneta avanzó por el camino de grava. El polvo la siguió como una advertencia. Cassidy entrecerró los ojos. Ese no es Royce. Hank salió al porche, secándose las manos con un trapo. No, ese es Benton Crow. El nombre cayó como una piedra en el estómago de Cassidy. Benton no era solo otro criador local. Era despiadado.
No le importaban los legados. Le importaban las líneas de sangre. Y el dinero. Benton bajó de la camioneta con una sonrisa amplia, aunque sus ojos seguían fríos. Oí que tienen un nacimiento milagroso entre manos, dijo, mirando más allá de Hank hacia el pastizal. Con estrella de Lani y todo. Ese tipo de potrillo llama la atención, Hank. Sobre todo de quienes saben cuánto vale. Hank no se movió. No está en venta. Benton soltó una risa baja. Todo está en venta. Solo que aún no has escuchado el número correcto. Cassidy se colocó junto a su padre. La voz firme. No estamos interesados. Pero la mirada de Benton se quedó clavada en el granero. En Chance. Y en ese instante, Cassidy supo que no sería la última vez que lo verían. Ni de lejos. Los días siguientes se sintieron distintos. El viento soplaba con más fuerza. Y el silencio alrededor del rancho parecía estirarse más y más. Aunque aún no había pasado nada, Cassidy sentía que los observaban. Y Chance crecía. Cada mañana estaba más fuerte. Sus patas más seguras. Sus pasos más firmes. Pero con cada señal de su potencial, Cassidy sentía un nudo apretarse en el pecho. No era solo que fuera especial. Era que ahora, todos lo sabían. Benton Crow había regresado 2 veces desde aquella primera visita. Una, acompañado por su propio veterinario. Otra, con una chequera. Cada vez, Hank lo había despachado con menos palabras. No te pertenece, fue lo último que dijo Hank antes de darle la espalda. Pero Benton no manejaba bien el rechazo. Y menos cuando había dinero de por medio. Todo el condado lo sabía. La línea de Lani no solo había reaparecido. Había renacido. En su forma más pura. Dentro de la casa, Hank y Cassidy discutían en voz baja durante la cena. La mesa, que antes había sido un lugar de silencio, se había convertido en un campo de batalla de miedos no dichos. Va a volver, dijo Cassidy. Y la próxima vez no vendrá con ofertas. Hank bebió un sorbo de café y miró por la ventana. Que venga. Sabe que hay líneas que no se cruzan. Cassidy se inclinó hacia él, los ojos afilados. También sabe que la ley no siempre funciona aquí. ¿Crees que el sheriff puede detener a alguien como Benton? ¿Si se desespera lo suficiente? Mientras tanto, el sheriff Van Granger tenía sus propias dudas. Había visto hombres como Benton antes. Encantadores de cara al público. Peligrosos en las sombras. Cuando Hank pasó por su oficina para advertirle, Van fue directo. Cierra ese portón por la noche, le dijo. Y deja una luz encendida cerca del granero. Un caballo así. La gente hace más que mentir para conseguirlo. Roban. O algo peor. Hank asintió con gravedad. No dejaré que se lo lleven. Esa noche, Cassidy se sentó en el granero con Chance acurrucado junto a Bell. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de la madera, dibujando plata sobre sus cuerpos. Cassidy pasó la mano por el lomo de Chance, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. No pediste nada de esto, susurró. Y aún así, eres el centro de todo ahora. La voz se le quebró. Y no sé si podremos protegerte. Afuera, entre las sombras cerca de la línea de árboles. Un motor quedó encendido. Y luego se alejó lentamente hacia la oscuridad. Alguien había estado observando. El sonido de los ladridos sacó a Cassidy del sueño. Era casi medianoche. Y el rancho estaba en silencio absoluto. Excepto por Duque, el viejo perro de ganado, gruñendo bajo frente a la puerta del granero. Cassidy se puso las botas de golpe, el corazón martillándole el pecho, y salió corriendo. El viento era cortante, trayendo consigo algo más frío que el aire. Lo sintió en los huesos. Algo iba mal. Hank ya estaba afuera, el rifle en la mano, mirando fijamente hacia el granero. ¿Lo oíste?, preguntó Cassidy, llegando a su lado. Él asintió, la mandíbula tensa. No solo a Duque. Vi luces cerca de la cerca sur. El mismo lugar donde Benton se estacionó la última vez. El corazón de Cassidy se hundió. ¿Crees que realmente? Un hombre como Benton Crow no entiende un no. A menos que se lo claven en el pecho, gruñó Hank. Avanzaron rápido por el patio. Linternas en mano. Escudriñando la oscuridad. La puerta del granero estaba entreabierta. Dentro, Bell resoplaba nerviosa, golpeando el suelo con las patas. Chance permanecía pegado a su costado. Los ojos abiertos, alerta. Todo parecía normal. Hasta que Hank vio el candado roto en la puerta trasera. Alguien había intentado entrar. Y estuvo muy cerca.
Estuvo aquí, murmuró Hank. O alguien enviado por él. Cassidy revisó el perímetro con Duke a su lado. Las manos le temblaban por la adrenalina y el miedo. Toda su vida había oído historias. De hombres robando potrillos de sangre pura. Caballos raros que valían decenas de miles. Pero esto ya no era solo dinero. Chance era familia. Era el hilo que unía pasado y presente. La única pieza que ni Benton ni el mundo tenían derecho a arrebatar. A la mañana siguiente, el sheriff Granger llegó temprano. El sombrero calado sobre el ceño. He aumentado las patrullas, dijo. Y pondré un agente aquí por la noche. Hank lo agradeció. Pero sabía que si Benton deseaba a ese potrillo lo suficiente, no esperaría una oportunidad limpia. Lo vamos a proteger, dijo Cassidy, con voz firme. Cueste lo que cueste. Pero justo cuando empezaban a reforzar las puertas del granero y revisar las cámaras, llegó un sobre blanco y simple, sin remitente, pegado al buzón. Dentro había una sola fotografía. Chance, en su establo, tomada desde la oscuridad. La nota decía: no puedes esconder lo que el mundo está dispuesto a pagar. Hank miró el papel, las manos temblándole. Cassidy se colocó a su lado. No huimos, dijo. No de esto. Pero en el fondo, ambos sabían que antes de que el sol volviera a salir, algo tendría que romperse. La noche cayó más pesada de lo normal. Sin estrellas. Sin luna. Solo un peso en el cielo, que reflejaba el peso en el pecho de Hank. Estaba sentado en el porche, el rifle cruzado sobre las piernas. Cassidy, a su lado. Silenciosa, alerta. No iban a dormir esa noche. No después de la foto. No después de la advertencia. Dentro del granero, Bell y Chance permanecían tranquilos, ajenos al peligro que acechaba fuera de su mundo silencioso. Casi a las 2 de la madrugada, aparecieron unos faros al final del camino, sin sonido de motor. Solo el brillo lento de un vehículo, avanzando en punto muerto. Cassidy se levantó, el corazón desbocado, y bajó del porche. «Es él», susurró. Hank asintió y la siguió, el rifle firme entre las manos. La camioneta se detuvo frente al portón. La puerta del conductor se abrió. Benton Crow bajó despacio. Seguro, como si la tierra bajo sus botas le perteneciera. «No tienes que hacer esto», gritó Hank. «¿Sabes lo que significa ese potrillo? No solo para nosotros, para esta tierra. Si te lo llevas, no solo estás robando un caballo, estás matando lo último bueno que queda». La voz de Benton era calmada, casi arrogante. «Bonito discurso, Hank. Pero los discursos no pagan el alimento, ni las cercas, ni el futuro. Ese potrillo podría cambiarlo todo para los dos». Cassidy dio un paso al frente. «Entonces deja que lo haga aquí. Déjalo vivir aquí. No lo conviertas en otro trofeo. No está en venta». Por un momento, Benton solo la miró. Luego soltó una risa corta y fría. «Ya veremos». Dio un paso hacia el portón. El cañón del rifle de Hank se alzó sin vacilar. «Inténtalo», dijo en voz baja. «Enterré a mi esposa. Enterré mis mejores años. Y que me condene el infierno. Si entierro a ese potrillo también». Algo cambió en los ojos de Benton. Tal vez fue la edad. Tal vez el miedo. Tal vez el respeto. No volvió a moverse. Se quedó mirando unos largos segundos. Luego se dio la vuelta. Subió a su camioneta. Y se marchó sin decir una sola palabra. La grava crujió. Las luces desaparecieron. Y el silencio volvió a caer. Horas después, el sol salió, pintando los campos de oro. Bell pastaba tranquila. Y Chance corría a su lado. Más fuerte ahora, con las patas seguras y rápidas. Cassidy se apoyó en la cerca. Los brazos cruzados. La mirada suave. «Va a ser alguien importante, ¿verdad?» Hank asintió, colocándose junto a ella. «Ya lo es». Se quedaron allí un rato, viéndolo correr. El pasado no los había dejado, pero ya no los dominaba. Porque algunos legados no están hechos para venderse, están hechos para quedarse, arraigados a la tierra y a los corazones de quienes son lo bastante valientes para protegerlos.